este memorial, este recordatorio para nosotros de lo que el Señor Jesús hizo en nuestra vida y lo que Él hizo por nosotros. Y ahora también, bienvenidos al tiempo también donde Él nos permite también compartir su palabra. Y este año en el campamento de los niños estuvimos hablando acerca de un tema que era vivir a la manera de Dios, era el mejor camino que podíamos seguir. Y cuando estuvimos preparando las clases, decidimos centrarnos en varias historias o escenas de la vida de David. Varias historias de la vida de David. Y obviamente al hablar de la historia de la vida de David tuvimos que entrar en un episodio de su vida que seguramente él hubiera querido borrar. No sé si todos conocéis Segunda de Samuel, capítulo 11. Allí se narra la historia del pecado de David, cómo él cometió adulterio, cómo él cometió asesinato de un hombre bueno. Y el capítulo 11 de Segunda de Samuel es un capítulo que nos demuestra que la Biblia no ha sido escrita por hombres. Porque si la Biblia hubiera sido escrita por hombres, David hubiera encargado personalmente de que este capítulo 11 no estuviera escrito en esta Biblia. Porque no lo dejaba en buen lugar. Pero la Biblia no ha sido escrita por hombres. Pero yo no me voy a centrar en el capítulo 11, me quiero centrar en el capítulo 12, que es el capítulo siguiente. Seguramente esta predicación no sea una predicación que tenga muchas visualizaciones en YouTube si conseguimos grabarla y que se suba. Porque el tema de esta predicación, el título que yo le he puesto, es Confiesa y vive. Cuando la gracia te encuentra en medio del pecado. Confiesa y vive. No sé si alguna vez has tratado de ocultar algo que sabías que estaba mal. Un error, una palabra dicha con ira, una acción que te pesa. Tal vez pensaste, si nadie lo ve, si nadie lo sabe, no es tan grave. Pero por dentro, el alma empieza a encogerse y no te deja tranquilo. No sé si alguna vez te ha pasado tratando de ocultar algo. A veces pensamos que esconder nuestro pecado es más seguro que confesarlo. Tememos al juicio, tememos al que dirán, tememos la vergüenza, la consecuencia. Pero lo que no sabemos o olvidamos es que detrás de la confesión hay un Dios que nos espera con gracia y no con castigo. Necesariamente tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros actos, pero lo haremos amparados por la gracia de Dios. Y hoy en este capítulo 12, que te invito a que puedas buscar en tu Biblia de Segunda de Samuel, hoy vamos a entrar en uno de los momentos más tensos y transformadores en la vida del rey David. Un hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Pero también un hombre que cayó profundamente en el pecado. Como hemos hablado del capítulo 11. Te invito a que lo puedas leer en tu casa, el capítulo 11 de Segunda de Samuel, y conozcas la historia del pecado de David.
un hombre que cayó profundamente en el pecado, un hombre que trató de cubrirlo y un Dios que no lo dejó allí. Este pasaje nos ayuda a recordar que la gracia de Dios no se activa con la perfección, sino con la confesión. La gracia de Dios no se activa con la perfección, sino con la confesión. Y no somos ni vamos a ser perfectos, pero cuando fallemos debemos confesar. Sacudirnos, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante por la gracia de Dios. Hoy vamos a ver que cuando Dios nos confronta, no es para condenarnos, sino para restaurarnos. Y que cuando confesamos con sinceridad, su gracia no tarda en responder. Pero es necesario que reconozcamos la seriedad del pecado oculto. David, años más tarde, él lo entendió cuando escribió el Salmo 19. Él en el versículo 12 del Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Aquellos errores que yo estoy cometiendo, que no sé, que me son ocultos, Señor, líbrame también de esos. David lo entendió. Y es importante que nosotros también entendamos la necesidad urgente de confesarlo, nuestro pecado oculto, y descansar en la abundante gracia y perdón de Dios. Por eso digo que esta predicación no tendrá muchas visualizaciones. Pero hoy vamos a ver que aunque el pecado nos aleja de Dios, la confesión genuina nos abre la puerta de su perdón y el establecimiento. Confiesa y vive cuando la gracia te encuentra en medio del pecado. Y vamos a ver, el primer punto de la aplicación es cómo Dios confronta el pecado. Y vete a 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y vemos a Dios confrontando el pecado. Me gusta porque este pasaje empieza con que Dios envió a Natán. Y si tú lees el capítulo 11, y si quieres una clave hermenéutica para saber interpretar bien las escrituras, tienes que buscar palabras que se repiten. Y si tú lees el capítulo 11, vas a ver todas las veces que David envió. Envió a sus siervos para hacer traer a la mujer. Envió a Joab un mensaje para hacer traer a Urías. Envió a Urías a su casa para que durmiera con su mujer. Envió de vuelta a Urías con un mensaje para Joab.
Y vas a ver cómo una y otra vez se repite, y David envió, y envió, y envió, y fueron enviados por David. Hasta que llega el capítulo 12 y dice que Dios envió a Natán. Y cuando uno lee este pasaje me resulta sorprendente el tiempo que David ocultó su pecado. Porque dice el versículo anterior del capítulo 11 que pasado el luto, cuando el marido Urías de esta mujer había muerto, pasado el luto, dice que David la tomó por mujer y le dio a luz un hijo. Y sabéis que el proceso de gestación de un hijo son 9 meses. Y me resulta curioso ese tiempo, que David estuvo ocultando su pecado. Probablemente alrededor de un año. Un año donde no escribió ningún salmo. Un año donde su alma no clamaba como el ciervo por la corriente de las aguas. Un año donde no buscaba al Señor de madrugada. Un año donde la ley del Señor no era su delicia. Un año alejado del buen pastor. Un año donde, mientras él callaba, sus huesos se desintegraban dentro de él. Un corazón completamente endurecido, un corazón cegado, durante un año. Pero en esa situación, Dios ama tanto a David que toma la iniciativa. Dios envió a Natán. Dios no ignora el pecado, Él lo expone amorosamente. Y es curioso que Natán le cuenta una historia o una parábola, como haría el Señor Jesús, acerca de este hombre rico, este hombre pobre, que el hombre pobre dice solo tenía una oveja, que la había criado como una hija, que la había comprado, y el hombre rico tenía multitud de ovejas, de vacas, y vino un caminante a visitar a aquel hombre rico, y en vez de matar una de sus ovejas, que tenía muchas, dice que mató la de aquel hombre pobre, que era como una hija para él. Y en esta parábola Dios le va a mostrar a David la gravedad de su pecado. Y es curioso cómo responde David cuando escucha la historia. El versículo 5 dice: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y vemos el autoengaño de David. David juzga duramente al otro sin ver su propia culpa. Y David entendió claramente lo que ese hombre merecía. Ese hombre, el que ha hecho eso, es digno de muerte. A veces minimizamos nuestros pecados y maximizamos los de los demás. ¿Te acuerdas del Señor Jesús hablando allá en el Sermón del Monte acerca de la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en tu propio ojo? Queremos ayudar a sacar la paja del ojo ajeno y no nos quitamos la viga de que tenemos delante de nosotros. ¿Dónde estás ciego a tu propio pecado? ¿En qué área de tu vida continúas ciego a tu propio pecado? ¿Qué es lo que niegas reconocer?
¿Estás escuchando la voz de Dios que te confronta? Si el Espíritu Santo está en ti, deberías escuchar esa voz que te dice que algo no está bien. Si el Espíritu Santo no está en ti, aún necesitas creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dios confronta el pecado para restaurar a David. Y mira el segundo punto: el pecado es algo personal y es ofensivo a Dios. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Una de las frases clave para mí en este texto es esta: tú eres ese hombre. Y vemos como dice Matthew Henry en su comentario, el profeta Natán, cuando viene a David y le dice estas palabras, él está hablando directamente de parte de Dios. No como un intercesor a favor de un pobre hombre, sino como el embajador del gran Dios, con quien no hay acepción de personas. Por mucho, David, que seas, por mucho que seas ungido, tú eres ese hombre. Y Natán le revela el corazón del pecado de David. Y el pecado de David, uno podría pensar, bueno, cometió adulterio y asesinato. Pero Natán le muestra el corazón del pecado. Y no era otro que el menosprecio a Dios y el desprecio por la palabra de Dios. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El adulterio y el asesinato vinieron de su menosprecio a Dios. Y Dios en el versículo 8 le recuerda todo lo que le ha dado, todo lo que tenía como rey. El problema de David no era que le hacía falta algo. Su problema fue menospreciar a Dios. Y esta es la raíz de todo pecado. No considerar a Dios en tu vida. Fuiste ingrato con Dios. Y esto ha pasado desde Adán y Eva. Fuimos ingratos con Dios. No le tuvimos en cuenta. No lo consideramos. Lo menospreciamos. Las decisiones que tomamos contrarias a la voluntad de Dios es menospreciar a Dios. Y esto nos trae sufrimiento y dolor. Algo que Dios quiere evitarnos. Como cuando yo le digo a mis hijos que no se suban en tal sitio para que no se hagan daño. O como cuando estamos en la casa de campamentos, ¿no? Y por cierto, tenemos aquí un vigilante de la piscina excelente, Andy. No tiene los músculos que tienen los vigilantes de la playa, pero
vigilante excelente y no deja que los niños hagan algo que les pueda suponer un mal para ellos. Porque sabe que le va a hacer daño y es algo que quiere evitarle. Y es algo que Dios quiere evitarle con nosotros. Dios le había dado todo a David, todo. Las riquezas del reino estaban a su disposición. Todo el pueblo estaba dispuesto a obedecerle. Pero David menospreció a Dios. Menospreció la autoridad de Dios por los pecados cometidos. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Pecar no es solo quebrantar una norma. Pecar no es solo quebrantar una norma. Pecar es herir el corazón de un Dios que te ha amado. Para pecar, David tuvo que pasar por encima de Dios. Tú y yo, para pecar, tenemos que pasar por encima de Jesús. Tenemos que pasar por encima de la cruz. Y no importarnos nada de lo que hizo, que hemos recordado en esta mañana. Tú y yo, para pecar, tenemos que pasar por encima de Jesús y por encima de la cruz. Y no importarnos nada de lo que hizo. De manera que Dios confronta el pecado en David. El pecado es personal y ofende a Dios. Y en tercer lugar, el pecado trae consecuencias. Versículo 10 y 12 al 12. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Nunca se apartará de tu casa la espada. A la espada murieron 3 de los hijos de David: Amnón, Absalón y Adonías. Puedes leerlo en los versículos en capítulo 13, capítulo 18, en Primera de Reyes, capítulo 2. A espada murieron 3 de sus hijos. Y es normal, y tiene que ser así, que aunque Dios perdona, aunque Dios te perdona, hay consecuencias terrenales que vamos a sufrir. Necesariamente tiene que ser así, aunque suene mal. Necesitamos que sea así para que no sigamos igual. Porque si no, seguiremos igual. Necesitamos que sea así para que aprendamos. Natán le dice a David: el pecado oculto tuyo será traído a la luz. Y David sufrió un tren de consecuencias que Dios le hubiera querido evitar. Natán le dice: lo que tú mismo sembraste, tú mismo lo vas a cosechar.
y será hecho público. Porque tú lo hiciste en secreto, versículo 12. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Cuidado con pensar que nadie sabe. Dios sabe. Y eso debería ser suficiente. Cuidado con pensar que nadie sabe. Dios lo sabe. Y eso debería ser suficiente para volver atrás, para arrepentirnos, para confesar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, esa confesión evita juicios mayores. No ocultes lo que Dios quiere sanar. Deja de ocultar lo que Dios quiere sanar. Confiesa y vive. Y aunque el pecado trae consecuencias, punto número 4, la confesión trae perdón. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pequé contra Jehová. Cualquier pecado es pecar contra Jehová. Y esta es la segunda frase, para mí clave de este pasaje: pequé contra Jehová. La primera, tú eres aquel hombre. La segunda, reconocer, pequé contra Jehová. Pero dice Natán, que le dice: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y cuando hemos caído, cuando hemos pecado, tenemos que hacer como David. No justificarse, no culpar a otros, pequé contra Jehová. Su confesión es directa, es humilde y es sincera. Reconoce que Él es el único responsable de su pecado, aunque Él no mató directamente a Urias. Cuando hacemos esto, cuando hacemos como David, reconocemos y confesamos, Dios responde con su gracia inmediata. ¿Recuerdas el juicio de David, aquel hombre rico? El que tal hizo es digno de muerte. Dios responde con gracia inmediata. Jehová ha redimido tu pecado. Lo ha remitido. Ya está. Ya está. Y para recibir el versículo 13, tienes que creer y aceptar el versículo 7. El versículo 7 dice: tú eres el que hombre. Cuando reconoces y aceptas el versículo 7, recibes la gracia del versículo 13. Jehová ha
ha remitido tu pecado. Y esto es cuando la gracia te encuentra en medio de tu pecado. La única forma de que Dios te quite la culpa de encima es que la lleves cargada. La única forma de que Dios te quite la culpa de encima es que tú la lleves cargada. Es que la aceptes, que la reconozcas. Es llamar al pecado como Dios lo llama. ¿Has confesado tus pecados sinceramente a Dios? No hay pecado tan grande que la gracia no pueda perdonar. Dios es misericordioso y perdona a quienes se arrepienten. Cuando reconocemos nuestro error y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. La confesión trae perdón. Así que confiesa al libre cuando la gracia nos encuentra en medio de nuestro pecado. Concluyo con esto. Dios ve todo, pero no lo expone para destruirte, sino para restaurarte. La confesión es el camino a la libertad. Es el camino a la vida. Confiesa y vive. Muchas personas no quieren reconocer sus faltas. ¿Qué cuesta? Qué difícil. Pero para arrepentirse hay que admitir lo que Dios piensa acerca de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Dice Proverbios 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. De manera que tenemos que admitir lo que Dios piensa acerca de nuestros pecados y apartarnos de ellos. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios con respecto a nuestros pecados, arrepentirnos y pedir perdón al único que puede perdonar. Porque sin el perdón de nuestros pecados nos espera la más oscura, la más profunda, la más terrible condenación, sin el perdón de nuestros pecados. ¿Y quién podrá permanecer en pie delante de Dios si tiene que rendir cuentas de sus pecados? ¿Quién? Delante de un Dios santo, 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 como cantábamos esta mañana. ¿Quién podrá permanecer en pie delante de Dios si tiene que rendir cuentas por sus pecados? Ni tú, ni yo. Pero Cristo fue a la cruz del Calvario para solucionar ese problema. Él es la solución. Cristo es la solución a tus problemas. Cristo es la solución al problema de nuestro pecado. Él fue a la cruz. En Cristo tenemos perdón total,
Leo para vosotros 1 de Juan 1, versículo 9. En Cristo tenemos el perdón total de nuestros pecados si confesamos, versículo 9 del capítulo 1 de 1 de Juan, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que en Cristo tenemos el perdón total. Recuerda la gracia de Dios en Cristo, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerda la gracia de Dios en Cristo. Recuerda que esta gracia no se activa con la perfección. Dice 1 de Juan 1:10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. De manera que la gracia no se activa con la perfección, se activa con la confesión. Hoy es el día para dejar de esconder el pecado. Confiesa, arrepiente y recibe la gracia que Dios ofrece en Jesús. Quiero terminar con el Salmo. Y quería, cuando estaba yo preparando esto, me salió en una lista aleatoria de canciones en YouTube de alabanza que yo escuchaba. Me salió una canción que era el Salmo 51. Me gustaría que puedas venir al Salmo 51 conmigo. Y me hubiera preferido poner la canción, pero no funciona internet, por lo tanto no puedo ponerla. Pero hay una canción del Salmo 51, además literalmente las palabras del Salmo 51 en la Biblia. En mi Biblia, el Salmo 51, debajo del título que le han puesto al Salmo, pone Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Justo lo que hemos leído. Después de un año sin salmos, dice que escribió este salmo. ¿Y cuántas veces he orado y he llorado este salmo? Hay muchas veces que uno no sabe qué orar. Cuando no sepa qué orar, coge los salmos de la Biblia y empieza a orar los salmos. ¿Cuántas veces he orado y he llorado este salmo? El Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, que en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 al 12, si no lo tienes subrayado en tu Biblia, es un buen ejercicio subrayar estos versículos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil. Me gustaría orar para finalizar este tiempo. Querido Dios y Padre, en verdad que cuando nos enfrentamos con tu palabra, vemos lo que tú has dejado escrito allá para que nosotros podamos aprender. Señor, ayúdanos a aprender de los errores ajenos. Pero ayúdanos a reconocer que nosotros no somos mejores que nadie. Ojalá cada uno de nosotros podamos venir con ese corazón contrito y humillado al que tú no desprecias, que tú no desecharás. Señor, yo te pido que nos hagas ver esas áreas de nuestra vida en las cuales, Señor, estamos fallando. Muéstranos aquellos pecados, Señor, que quizás no son ocultos. Señor, y que tomemos la decisión firme de confesarlos, de apartarnos de ellos. El que confiesa y se aparta de tu palabra recibirá misericordia. Y tú eres amplio en perdón. Señor, no hay nada que nosotros podamos haber hecho que esté fuera del alcance de tu gracia y de tu perdón. Señor, ayúdanos a confesar y gozar de ese gozo de la salvación. Señor, a no perderlo. Prepara nuestro corazón para amarte, para obedecerte. Señor, si hay aquí alguna persona en esta mañana que aún su corazón anda lejos de ti,
a su corazón. Que pueda entender que en ti hay perdón. Que da igual lo que haya hecho. Que no importa los problemas que tenga. Que no importa las decisiones malas que haya tomado en su vida. En ti hay perdón. Tu gracia siempre está dispuesta para alcanzarnos en medio de nuestro pecado. Señor, háblale tú a su corazón. Señor, y muéstranos a nosotros y ayúdanos, Señor, para saber confesar aquellas cosas, Señor, que no andan bien en nuestra vida. A encomendarlas a ti y a pedirte con corazón sincero que tú crees en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, tenerla en nuestras manos. Señor, y ayúdanos a aprender de ella, a someternos a ella, Señor, y a saber que